Buenas noches, Samuel, muchas gracias. Y también aprovechar para saludar a todos por este inicio de año, que sea un buen año el 2019 para todos los participantes. Y agradecer también a Gaceta Laboral por la difusión de este diplomado que espero sea el interés de todos en tanto absuelva, absuelva todas las inquietudes que siempre se tiene sobre el tema del derecho corporativo, ¿no? Seguiremos con las sesiones del módulo de hoy día, es la segunda sesión relativo a los títulos valores. Seguiremos viendo estas figuras relacionadas a estas instituciones jurídicas de títulos valores, los cambiarios, títulos de crédito, y ratificarle lo que les había dicho Samuel en el sentido que la participación por voz o la participación por escrito son bienvenidas para absorber las dudas, las inquietudes, los comentarios, las observaciones, participar en algunas ideas, que siempre va a ser de utilidad para todos los asistentes a este seminario diplomado virtual. ¿Okay? Yo continúo con las figuras relacionadas a los títulos valores. Recordemos que en la sesión pasada vimos, por ejemplo, esta clasificación de títulos valores en general, que los títulos valores pueden ser al portador, pueden ser emitidos a la orden de una persona, de un beneficiario, o los títulos valores pueden ser emitidos de manera nominativa. Recordemos que los títulos valores a la orden pertenecen principalmente al campo de los títulos de crédito, ¿no? Los derechos de crédito, las cuentas por cobrar, las acreencias. Mientras que los títulos valores relativos a los títulos valores nominativos están relacionados al derecho de propiedad, no al derecho de crédito, sino al derecho de propiedad, a la titularidad sobre algún bien, muebles, ¿entiendes? O alguna garantía también, ¿no? Pero principalmente titularidad más que derecho de crédito. Entonces, en lo que nos toca hoy día es revisar la figura del endoso, que solo se da el endoso en los títulos valores emitidos a la orden. Entiéndase letras de cambio, entiéndase pagarés, ¿no? Entiéndase cheques, factura negociable, factura conformada, diversos tipos de títulos valores que están directamente relacionados al derecho de crédito, de cobranza. Solo para entrar en este análisis jurídico, esta definición jurídica del endoso, evidentemente, como hemos mencionado, se da solo en aquellos casos de títulos que se emiten a la orden de determinado beneficiario y su operatividad consiste en una anotación de esa cláusula, de la cláusula de endoso, que puede ser de varios tipos, pero esa anotación de la cláusula de endoso, por un principio de literalidad, tiene que estar incorporado en el mismo documento, en el mismo título valor. No puede constar en un documento aparte, no puede constar en un título distinto. Si es así, no surte efecto el endoso. Entonces tiene que estar incorporado en el título valor. Y hay una regla en donde tiene que estar incorporado. Tiene que estar incorporado en el dorso del título valor. De ahí más o menos podrán entender que viene el nacimiento de la palabra, el origen de la palabra endoso, ¿no? Viene del dorso del título valor. Es decir, que al dorso del título valor se hace esta anotación indicando que este título valor, esta letra de cambio o este cheque ha sido endosado a favor de, es decir, ha sido transferido a favor de determinada persona, determinada fecha y por correspondiente titular, que en señal de esa cláusula de transferencia que se llama endoso, firma, ¿no? Por su nombre y firma, el reverso del título.
Entonces, esa es un poco la operatividad. Por el principio de literalidad, esa cláusula está incorporada al título. Y como el título, por el efecto del endoso, se está transfiriendo, es consubstancial que esa cláusula de transferencia no puede estar en un documento aparte, sino en el mismo título, por lógica naturaleza de que va a seguir circulando ese título valor y por lo tanto quienes lo adquieren deben de saber que hay endosos sucesivos de repente en ese título valor o que no hay ninguno, porque si no hay ningún endoso, no surtiría efecto cualquier endoso que esté establecido en otro documento. Solo tiene que estar establecido en el mismo título valor, por ejemplo, la misma letra de cambio. En doctrina tenemos una definición de lo que es endoso, ¿no? Es una figura de derecho cambiario por el cual el endosante, ¿quién es el endosante? El titular del título valor, es decir, el acreedor originario, el tomador, ¿no? El beneficiario, realiza la transferencia de la titularidad, propiedad o posesión de un título valor a favor de un tercero, un nuevo beneficiario, un endosatario, consistente en la simple anotación de esa voluntad traslativa en el mismo título, produciendo el efecto jurídico de trasladar el crédito o derecho patrimonial incorporado en el título en el endoso, siendo que el endosatario recibe un derecho autónomo y libre de las cargas o vicios que el deudor podía dirigir al endosante. Pero, generalmente, en el endosante, pero generando en el endosante una responsabilidad solidaria por el pago de la deuda, lo que nosotros habíamos revisado en el caso de la transferencia, por ejemplo, de títulos de valores dentro del marco del factoring o descuento bancario, ¿no? Si es que el endosante es responsable dentro del marco de un contrato de postum, de descuento bancario, podemos estar hablando de que el transferente tiene recurso contra el adquirente del título de valor. Y acá estamos encuadrándonos dentro de ese escenario, ¿no? En donde el endosante tiene una responsabilidad solidaria por el pago de la deuda. Salvo estipulación en contra. Salvo que en el mismo endoso se ponga sin responsabilidad, por ejemplo, ¿no? No siendo necesaria la notificación al deudor sobre esta transferencia o endoso, dado que éste se encuentra obligado a pagar a quien resulte ser el tenedor del título de valor. Y siempre hay esas nociones, esas ideas, en el sentido que yo soy deudor, he firmado un pagaré, por ejemplo, y yo no le pago al nuevo endosatario del pagaré, al nuevo adquirente de ese pagaré, al nuevo tomador, si me permiten, de ese pagaré, señalando que no he sido notificado del endoso, de la transferencia. Esa regla civil en donde el endosante, el transferente, el que cede el derecho, tiene la obligación de notificar al deudor, no se aplica en derecho cambiario, porque esa es una regla civil. Se aplica en el derecho civil para operaciones contractuales estrictamente. No se aplica en el empleo de títulos valores para efectos del derecho cambiario. Entonces, ¿cuál es la seguridad jurídica que tendría en este caso el deudor? De saber con cierta certeza quién es su verdadero acreedor. Pues la seguridad jurídica la da el mismo derecho cambiario, desde que por un principio de incorporación sabemos que aquel que tenga el título valor, que lo haya adquirido legítimamente, se entiende, que sea el poseedor legítimo de ese título valor, que lo ha recibido vía endoso, es el único legitimado para el cobro. No cabe otra figura. No cabe otra posibilidad en este caso. Entonces, el argumento de no haber sido notificado, de no tener seguridad jurídica de quién es el verdadero acreedor, hasta que no se me notifique, incluso algunos dirán hasta vía notarial, no se aplica esa regla en materia de títulos valores, en materia de endosos, en materia de títulos emitidos a la hora.
Ahora, ¿cuáles son las clases de endoso que regula la ley de títulos valores? ¿No? La ley 27287, podemos revisarlo en su artículo 34 y siguientes de la ley de títulos valores, en donde establece toda la regulación relacionada al endoso y comienza a indicar en el artículo 37 los tipos de endoso que les voy a hacer mención, ¿no? El endoso de un título de valor a la orden puede ser en propiedad, en procuración o cobranza, en garantía y en fideicomiso. ¿Qué significa que el título de valor haya sido endosado de propiedad? Pues una figura muy simple, en el sentido que el titular transfiere onerosa o gratuitamente todos los derechos relacionados al título de valor. De tal manera que no tiene ya derecho de propiedad sobre el título de valor que está endosando. Sea el nuevo adquirente del título de valor, el endosatario, el que tenga la propiedad de ese título y el único legitimado para el ejercicio de las acciones de cobranza de ese título de valor. Entonces la propiedad no involucra el mero hecho de solo transferirle la posesión del título, el solo hecho de entregar un título. No. Si es que la cláusula del endoso se señala que es en propiedad, se presume que es en propiedad por las reglas de presunción, el adquirente vía endoso es el nuevo acreedor legitimado, perdiendo la propiedad el transferente. Entonces, lo más común que puede ocurrir en materia de transferencia de títulos a la orden son los endosos en propiedad. Endosos en propiedad. Para lo cual, el artículo 39 de la Ley de Títulos Valores señala, perdón, el artículo 38 de la Ley de Títulos Valores señala que el endoso en propiedad transfiere la propiedad del título valor y todos los derechos inherentes a él en forma absoluta. Todos los derechos inherentes al cual pueden ser los derechos, el derecho de que la controversia sea resuelta de repente en vía de arbitraje, porque hay cláusulas especiales, etcétera, 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 ¿no? Esa es un poco la idea, la idea que tiene la ley de títulos valores. De igual manera, si se establece esta cláusula de endoso, que debe constar, como ya dijimos, en el reverso del título valor o en una hoja adherida, y ya sabemos que cuando hablamos de hoja adherida, las cláusulas tienen que incorporar hoja adherida y hoja adherente, tienen que comprender todo eso. Este endoso debe cumplir con 4 requisitos mínimos, ¿no? Primero, el nombre del endosatario, la clase del endoso, en propiedad, por ejemplo, o en procuración, garantía de fideicomiso, pero tiene que señalarse la clase de endoso, la fecha del endoso, hoy día, por ejemplo, si estuviera endosando, el nombre, número de documento oficial de identidad y firma del endosante. Como ven, la cláusula de endoso es muy simple. La principal atención que debemos tener es en la clase de endoso. Porque si omitimos consignar qué clase de endoso es, ya la misma ley de título de valores nos señala en el mismo artículo 34 que se presume que el endoso es en propiedad, si es que hemos omitido la clase de endoso. Y si hemos omitido el nombre del endosatario, es decir, del beneficiario del endoso, a quien estamos transfiriendo, entregando el título de valor, lo hemos puesto, no hemos omitido, no hemos puesto el nombre, se entenderá que es un endoso en blanco. Algunos dirán, el endoso en blanco es muy similar a una transferencia al portador, si se puede decir. En parte podría haber alguna similitud, pero en realidad el endoso en blanco lo que permite
es que cualquiera puede incorporar su nombre como endosatario, ¿no? Ese es un poco el tratamiento de la figura. Entonces, eso es transferencia en propiedad. Se transfieren los derechos absolutamente de todo relacionado al título valor y los vinculados. ¿Y cuándo estamos endosando en procuración en cobranza? Estamos en un endoso en procuración cuando el propietario del título valor no quiere desprenderse de este título valor, no quiere desprenderse de los derechos, los beneficios, el cobro, la creencia que pudiera hacer sobre este título valor, pero requiere entregar físicamente el título, físicamente, más no la propiedad del título, ¿no? Simplemente el documento. ¿A quién? Usualmente a un representante o un abogado, para que éste sea quien realice la cobranza efectiva, para que actúe como procurador, es procurarse el cobro del título, como un apoderado, un mandatario, un endoso en procuración. De tal manera que será este procurador quien realice todas las gestiones de cobranza, de tal manera que cuando logre el éxito de la cobranza, el dinero eh, que ha sido cancelado por el deudor no es de propiedad del procurador. Él simplemente, su responsabilidad y sus derechos se agotan en tanto la gestión de cobranza, pero no ingresa a su patrimonio el dinero que ha cobrado. El dinero que ha cobrado se lo tiene que entregar al propietario del título valor, a quien le ha endosado el título en procuración. Entonces este procurador recibirá una retribución distinta al endoso del título. Se le pagará sus honorarios, de repente ha hecho la operación de manera gratuita, cobrará una comisión, pero eso es una relación jurídica distinta al tema del título valor. Lo que sí involucra es que esta transferencia no le da derecho a apropiarse del bien material de la cobranza, porque hacemos hincapié que él no es propietario del título valor. El que es propietario del título valor es el acreedor que está consignado en el mismo título. Lo único que ha hecho ha sido endosarlo, y cuando la cláusula de endoso ha tenido que incorporar la clase de endoso que está realizando, ha consignado que ese endoso es un endoso en procuración o un endoso en cobranza. Ese es un poco el distingo, ¿no es cierto? No es propiedad, es simplemente un mandato, por lo cual el que ejecuta el mandato, el procurador, necesita la posesión física del título. Pero esa posesión física del título no le da derecho de propiedad. La posesión física del título solo ha sido con el propósito de que realice con éxito la cobranza. Es decir, que haga una gestión de cobranza, judicial o extrajudicial. No me interesa eso. Puede ser judicial o extrajudicial. Y en tanto que esa gestión de cobranza tiene éxito, el dinero, todo el dinero recaudado, no es de patrimonio del procurador. El patrimonio del legítimo propietario del título de valor, quien mantiene la propiedad del título de valor y por lo tanto la propiedad del crédito en materia de cobranza. ¿Qué es el endoso en garantía? Normalmente esta garantía, es decir, el título de valor como un bien mueble puede ser transferido en garantía, entregado en garantía a un acreedor. Entonces estamos hablando que hay una obligación principal, hay una deuda, hay una obligación, un contrato, hay, digamos, hay una creencia pendiente de pago. Y en respaldo de esa creencia, el titular de una letra de cambio, por ejemplo, puede decidir entregar este título valor en garantía. Entonces yo tengo una letra de cambio firmada por una empresa importante, por Telefónica del Perú, por ejemplo, que me va a pagar, ¿no? El cambio de acá a 90 días una deuda. Pero yo a su vez le debo a otro acreedor. Y yo en respaldo de esa obligación le digo,
mira, no tengo bienes muebles o inmuebles, con lo cual respaldar o garantizar esta deuda, pero sí tengo un título de valor, que es un bien mueble, por el cual te lo puedo endosar en garantía, entregar como una prenda mobiliaria. De tal manera que si ocurriera la cobranza, directamente lo cobraría el acreedor. Para materializar este endoso en garantía, no es necesario celebrar grandes formalidades, hacer grandes documentaciones. Por la simplicidad del trámite mercantil, lo que se estila, lo que se espera, lo que se hace en estos casos es un simple endoso en garantía. Con la simple anotación en el reverso del título de que se está transfiriendo el título de valor en garantía, no se necesitan mayores formalidades para que ese acreedor tenga ese título, esta letra de cambio en este ejemplo, en respaldo de la obligación principal. No se le, si se le llegara a pagar la obligación principal, devolverá la garantía, es decir, devolverá el título de valor. Si no se le paga, se cobrará con este título de valor. Esto es un endoso en garantía. No se está transfiriendo la propiedad del título de valor se está dando en prenda mobiliaria, en garantía mobiliaria. Endoso en garantía. Esa es un poco la figura. ¿Ok? Entonces, eso es endoso en propiedad, endoso en procuración y endoso en garantía. No sé, Samuel, si alguno de los participantes de repente tuviera alguna pregunta, alguna duda y me la pudieras canalizar, por favor. Sí, que en este caso no tenemos ninguna consulta, pero igual todos los asistentes tienen alguna duda o consulta adicional que ustedes quisieran hacer una consulta o aportar o que se les aclare estos puntos, pueden hacerlo tanto por la vía escrita o por participación por voz. Podemos continuar, doctor. Ok, muchas gracias. Por si acaso, los títulos valores por naturaleza tienen vocación circulatoria, entonces es típico que los títulos valores a la orden sean materia de endosos. Pero podemos, acreedor y deudor, intervinientes de un título valor, establecer un pacto por el cual señalar que este título valor no va a ser materia de transferencia. Lo podemos hacer incorporando una cláusula no negociable. Y la cláusula no negociable está regulado en el artículo 43 de la Ley de Títulos Valores, en donde bastaría con insertar una cláusula que diga no negociable, intransferible, no a la orden u otro equivalente, y el título valor no puede ser transferido en propiedad ni en propiedad a un tercero. Puede ser transferido en otros títulos, pero no en tema de propiedad. Entonces, con la incorporación de este tipo de cláusula no negociable se corta la circulación del título de valor y las partes tienen esa seguridad jurídica en el entendido que el deudor cuando va a realizar el pago sabe que su acreedor es el acreedor original y que estaba prohibido de hacer esa transferencia. ¿Qué pasaría si en el mismo título valor que tiene una cláusula no negociable sabiendo que no puede ser endosado, el acreedor lo endosa? El título valor es nulo, pierde eficacia, o simplemente esa cláusula de endoso posterior a la primera cláusula de no negociable surtirá efecto. La posición que tiene la ley de títulos valores es que habiendo una cláusula no negociable, si esta cláusula es testada a, o posterior a su incorporación
es endosado el título valor, se tiene por no puesto. No surte efecto. Porque la idea original de los intervinientes es que el título valor no sea materia de transferencia, no circule, sea estable respecto de las partes que intervienen en el título valor. Hemos mencionado estas cláusulas de endoso en propiedad, en procuración, en garantía. ¿Qué es el endoso en fideicomiso? Que es una de las grandes innovaciones que trajo consigo la ley de títulos de valores vigente. Conocemos que la figura de fideicomiso, lo hemos explicado en las sesiones correspondientes al segundo módulo de este diplomado, sabiendo pues que la figura del fideicomiso es una figura compleja, donde interviene una entidad financiera, en donde se establecen ciertas formalidades, muy supervisado por la SBS, etcétera, etcétera. Sin embargo, que se da esto dentro de un escenario bancario, donde hay agentes regulados por la Superintendencia de Banca y Seguros, sabiendo de la existencia de este instrumento de fideicomiso que genera muchos beneficios, sobre todo a los acreedores bancarios, a los acreedores financieros, se decidió como medida innovativa en la ley de títulos de valores, incorporar una clase más de endoso que sea en fideicomiso. Con lo cual, esas formalidades extremas, rigurosas, el rigor formal que tiene la constitución de un fideicomiso, no se aplican en el materia de títulos valores, porque para constituir un fideicomiso sobre un título valor, solo será necesario el endoso en fideicomiso, mediante la incorporación, como hemos visto, del nombre del beneficiario, la fecha, la firma, el tipo de fideicomiso, el tipo de endoso en fideicomiso que se está realizando, y bastará eso para que este título valor, materia de endoso, forme parte de un patrimonio fideicomiso. Porque ya hemos visto que el fideicomiso, a diferencia del derecho de propiedad, es un derecho de propiedad especial, sui generis, temporal, por el cual una entidad financiera autorizada actúa en calidad de empresa fiduciaria, recibiendo un patrimonio fideicomitivo, que pueden ser estos títulos valores, de los cuales los administra, los gestiona, los mantiene en custodia, en garantía, y para cumplir determinado fin o cumplir determinado plazo, procederá a entregarle unos beneficiarios, que son los fideicomisarios. Todo eso, toda esta figura del fideicomiso, se logra con la simple incorporación de la cláusula en fideicomiso. ¿Quién puede ser beneficiario de un endoso en fideicomiso? ¿Puede ser beneficiario de un endoso en fideicomiso cualquier privado? No. Los únicos que pueden ser beneficiarios de un endoso en fideicomiso son las mismas entidades financieras, sean los bancos o sean las empresas de servicio fiduciario que existen en el Perú, ¿no? Ellos son los únicos que pueden tener la calidad de fiduciarios y por lo tanto los únicos que pueden recibir títulos valores emitidos al portador mediante endosos en fideicomiso. Eso es relacionado a las clases de endoso. Estos títulos valores, hay estas reglas también generales que hay que tomar en cuenta. Los títulos valores pueden tener incorporados garantías personales, que ya hemos visto en el módulo anterior, relacionado a quiénes pueden ser estos garantes, personas naturales o personas jurídicas. El garante, los garantes personales, son de dos tipos, el fiador y el aval. Tanto el fiador como el aval pueden ser incorporados en los títulos valores. De hecho, los formatos que normalmente circulan de uso común ya vienen incorporados los espacios necesarios para completar el nombre del fiador o completar el nombre del aval. Recuerden que pueden ser avales y fiadores
personas naturales, pero también personas jurídicas. Estos garantes, estos fiadores, estos avalistas, responden con su patrimonio personal por las deudas de la sociedad, con su patrimonio personal, por las deudas, perdón, del obligado principal, del aceptante del título, del deudor, con su patrimonio personal, pero con distinta, ¿no? Distinta categoría, distinto tratamiento legal. No obstante que pueden ser incorporados en título de valores. El aval es una figura que solo se da en título de valores, no se puede dar en un contrato independiente, un documento aparte, en otro tipo de operación que no sea de título de valores. A diferencia de los fiadores. El fiador puede existir en contratos independientes, en documentos independientes, en instrumentos independientes, en operaciones independientes y además en títulos de valores. Mientras que la aval no, la aval solo en títulos de valores. Pero, ¿cuáles son los distingos? Simplemente a manera de recordar de lo que vimos en la sesión pasada, es que el fiador es responsable en sí de la persona, ¿no? De la persona del deudor, de la deuda, del compromiso, mientras que el aval, por ser una figura del derecho cambiario, es responsable del título de valor, ¿no? De la letra de cambio que está firmando, del pagaré que está firmando. Por eso, si es que existen defectos de forma por el cual se declara nulo el título de valor, es nulo el aval también. Cosa distinta en el caso de la fianza. Porque si el fiador ha intervenido, ha participado, aceptando su calidad de fiador en un título de valor, en una letra de cambio, por ejemplo, y esa letra de cambio es nula, será nula la letra de cambio, pero la fianza subsiste. Y por lo tanto, el acreedor le puede cobrar a él. De tal manera que la letra de cambio ya no sirve como título de valor, pero sirve como documento de prueba de que él es su garante en la calidad de fiador. Entonces, la participación de estos garantes tienen tratamientos distintos, beneficios distintos, que corresponde hacer un análisis apropiado para saber qué utilizar en determinado tipo de operaciones, ¿no? Ya dijimos en su momento que uno de los beneficios que más o menos advertimos en la asesoría a los clientes es que el acreedor desea tener la facultad de prorrogar el vencimiento y no tener la necesidad de sacar la firma a los deudores, a los garantes, cada vez que se le va a prorrogar el vencimiento, para efectos de lo que se llama el canje de letras, ¿no? El canje de títulos valores. Tiene un título de valor a 30 días y se vence y está impago, hay que renovarlo por 30 días y hay que canjear título de valor. Entonces, para evitar esa operatividad complicada, o riesgosa en algunos casos, se establecen estas cláusulas de prórroga automática. El mismo acreedor unilateralmente decide prorrogar los vencimientos, sin necesidad de que participen los garantes. Pero recordemos que en esas prórrogas sí se requiere la participación del fiador, cosa que no ocurre con el tema del aval permanente. Entonces, si es que un acreedor decide prorrogar un título de valor más allá del plazo señalado en el título original, el fiador se puede excusar de esa prórroga porque no la ha aceptado. Si la ha aceptado, ha aceptado la prórroga, bien, pero si no la acepta, no está obligado al pago del título, cosa que no ocurre con estos avales con cláusula permanente, en donde tal igual como el obligado principal estará obligado cada vez que existen prórrogas y nuevos vencimientos y nuevos aplazamientos al vencimiento. El avalista no puede alegar que no firmó, no aceptó, no tuvo conocimiento, porque igual él es deudor del título de valor que es materia de estas sucesivas prórrogas, ¿no? Entonces, esto sí merece un análisis apropiado al momento de saber incorporar a un garante, bueno, uno o varios garantes, en calidad de fiador o de título, de fiador o de aval en el título valor, ¿no? Y eso sí, materia de análisis caso por caso. Hace la explicación que estamos mencionando.
Reglas generales sobre los títulos valores relacionados a los casos comunes de extravío, pérdida, deterioro, ¿no? Robo de títulos. Los títulos valores desaparecen, dado que son títulos principalmente materiales, documentales, escriturales, y estos se extravían, se pierden. ¿Cómo queda la creencia? ¿Cómo queda la obligación de pago? ¿Cómo puedo, si yo soy acreedor, que he perdido el cheque, cómo puedo pretender el cobro del cheque? Si se extravía una letra de cambio o varias letras de cambio, donde mi obligado se comprometía a ciertos pagos en el tiempo, ¿cómo puedo hacer para no perjudicarme en la cobranza de esas letras de cambio ahora que las letras de cambio se han extraviado o han sido robadas? O esa letra de cambio, por el transcurrir de los años, ha sufrido cierto deterioro, ¿no? Cierta destrucción. Entonces acá más o menos nos movemos en la fila del deterioro, destrucción del título valor, es decir, donde el título valor existe, ¿no? De hecho lo tenemos, lo podemos revisar, pero está en un estado defectuoso, parcialmente destruido, de tal manera que a lo mejor no se puede llegar a identificar alguno de los requisitos necesarios para ese título valor, ¿no? En el caso del cheque no se puede llegar a determinar por el deterioro, porque tiene alguna mancha de tinta justo en la cifra del cheque. Entonces no podemos determinar el monto exacto del cheque, por ejemplo, por decir, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en estos casos de deterioro o de destrucción del título? ¿Qué podemos hacer en el caso de extravío? Es decir, el título de valor se emitió válidamente en el tiempo, pero físicamente ya no se encuentra. Se ha extraviado, se ha perdido. O no existe porque un tercero lo ha sustraído, lo ha robado. Es decir, estamos hablando que un tercero, que puede ser incluso el mismo obligado, lo ha sustraído indebidamente, ilegítimamente. Uno puede verse víctima de un robo, ¿no? Iba en un taxi y llevando los documentos en algún sobre, en un maletín, y por ahí le roban el tema del maletín, y en ese caso, en ese caso del robo del maletín, ahí están muchos de los documentos de la empresa, del acreedor, y donde justamente se pierde el título por el cual estamos en un escenario de extravío, de robo del título, ¿no? Ya la creencia desapareció con eso, no es un poco la idea que se tiene en este caso tiene la ley de títulos de valores. eh, Tiene la ley de títulos de valores en el caso de robos de estos títulos cambiarios, ¿no? Miren, la regulación que se tiene en el Perú hoy en día, en los casos de extravío, pérdida, destrucción de los títulos de valores, es judicial. Necesariamente van en la vía judicial. Y toda la regulación, el procedimiento, los plazos o el detalle procesal, eh, lo tenemos regulado en los artículos 101 en adelante. Artículo 101 en adelante. El proceso sumarísimo, y para los que somos abogados sabemos que el proceso sumarísimo es un procedimiento de prueba, no es un procedimiento ejecutivo, rápido, expeditivo, es un procedimiento de prueba con plazos más breves que los demás tipos de procedimientos civiles que existen en el proceso en el Perú. Como existe el proceso abreviado de conocimiento, este es sumarísimo, es decir, trata de ser algo más sumario,
de plazos más cortos, pero que sin embargo con las cargas procesales sabemos que esto puede resultar ser complicado, ¿no? De llegar a determinar un tiempo exacto de cuánto demorará demoraría uno en obtener un duplicado del título. Entonces, el objetivo del proceso judicial en los casos de deterioro, destrucción, extravío o sustracción de los títulos valores es principalmente dos cosas. Ante estos eventos, el pago, si es que la fecha se venció, etcétera, o aunque sustrajo el título es el mismo deudor, exijo ahora el pago, o exijo el duplicado, el cual debe contener los mismos requisitos, elementos e información y datos que establecía el título original. De tal manera que se tiene que respetar la fecha de vencimiento. Y una vez que yo obtengo el duplicado, haré cobro del título valor en la fecha del vencimiento que señala el duplicado, que es la misma fecha del título original. Entonces, ese es un poco el objetivo que se tiene en materia de títulos valores. Eso ustedes pueden revisar en muchas perlas. Existe mucho deterioro, extravíos, robo de títulos valores. Eso ocurre a diario. Y se hacen las denuncias correspondientes, normalmente en sede policial, comisarías. Y ahí nada más se agota el trámite para efectos de conversar con el deudor, el aceptante, el que emitió el cheque, etcétera, para que se vuelva a emitir un nuevo título de valor, de repente con el mismo plazo, de repente con el menor plazo. Y eso es materia de una nueva negociación. Pero ya es bien raro los casos en que en estos supuestos se termine en la vía judicial para solicitar un cobro o el duplicado de un título. La explicación viene, si es que ustedes revisan el articulado, que es muy detallista, entonces tiende a complicar el tema procesal, tiende a alargarse en tantos detalles, en tantas apelaciones, no tener reglas claras incluso, porque se llega a tal detalle de particularidad. Todos estos supuestos tienen distintas reglas, o sea, trata de abarcar no de manera genérica el tema, sino de manera muy particular, y se ocurre en el pecado de haber contradicciones, vacíos, que no lo entienden las partes, no lo entiende el juez, todo se declara nulo, todo vuelve a cero, y esto desalienta pues para que efectivamente en los casos de extravío deterioro se busque otras alternativas extrajudiciales para lograr un nuevo duplicado, un nuevo título, una cobranza, se amplíen los casos, se condonen ciertos intereses y las deudas están vencidas, se vaya por la vía causal más que por la vía de pedido de duplicado a título de valor, etcétera. Además, porque hay supuestos muy sencillos, muy claros, en donde el costo del proceso judicial es superior al monto del título valor extraviado, por ejemplo. Uno puede haber hecho algún servicio muy básico, ¿no? En una empresa, un gafitero, por poner un ejemplo, hace un servicio de gafitería dentro de la empresa, con lo cual cobra unos honorarios muy modestos, puede ser 200 soles, 300 soles, le den un cheque con cláusula no negociable. No lo puede cobrar otro, solo lo puede cobrar el gafitero beneficiario de ese título. Pero este gafitero retorna a la empresa y la empresa le da cierta respuesta, haciendo algunas consultas con el área legal, con los abogados, le dice, mira, si estamos en un caso de extravío del título valor o te han robado el título valor, se tiene que hacer un proceso judicial. Tiene que presentar una demanda judicial y darnos copia de esa demanda judicial para nosotros analizar si tenemos un nuevo cheque, etc. Entonces, es evidente en este pequeño ejemplo que si el gafitero optara por iniciar un proceso judicial, presentación de una demanda, tendría que contratar un abogado, tendría que pagar las tasas judiciales correspondientes, la cédula de notificaciones, dejar de atender asuntos de su trabajo para atender los temas del proceso,
Y haciendo un análisis costo-beneficio, decide no hacer proceso judicial porque eso le va a generar más costos que beneficios. Finalmente, después de un proceso que puede demorar 6 meses o un año, se le va a otorgar se le va a ordenar a la empresa que emitió el cheque, que emita un nuevo cheque por el mismo monto original, etcétera, o que cumple con el pago, de tal manera que en ese tiempo lo que le ha generado costo de tiempo y dinero, el gafitero puede advertir que no valía la pena haber iniciado el proceso judicial. Menos costoso le resultaba simplemente a veces dejarlo ahí. Pero, este, como no hay mucho riesgo de que ese título o valor que tiene una cláusula no negociable puede ser cobrado por otros, algunas empresas siguen haciendo consultas previas a los abogados, a veces le podemos orientar mejor a la empresa diciendo las probabilidades de que ese título o valor extraviado sea cobrado de tu cuenta bancaria es bastante baja, no es inexistente, ya sea una negligencia de tal manera que no hay ningún impedimento para que se le emita un cheque, así no se cumple con el proceso judicial en los casos de sustracción de título de valores, por ejemplo, ¿no? No se requeriría pues, una demanda judicial para poderle emitir un cheque de 200 soles al gafitero en este caso. Con lo cual evitamos perjudicar a este pequeño proveedor de la empresa y la empresa tampoco se perjudica porque legalmente no existe la posibilidad de que ese título de valor pudiera ser encontrado por un tercero y ese tercero pretende ser cobrado, dado que el cheque tiene cláusulas no negociables, por ejemplo, dado los plazos. El plazo para cobrar un cheque, que lo vamos a revisar ahora, es el tema del 30 días. Entonces, trámites más, denuncias que se hacen solo en comisaría, sacar un nuevo cheque, ya se podría sacar después de los 30 días, porque el primero puede ser revocado en la orden de pago. Es decir, existen muchas posibilidades extrajudiciales y no necesariamente caer en el formalismo de decir, ante este caso de extravío o sustracción de un título de valor, tenemos que iniciar la demanda judicial por extravío o deterioro del título de valor. No es en realidad necesario y si digamos, uno analiza el caso de manera profesional, solo valdría la pena participar, iniciar este tipo de proceso judicial si es que la cuantía del título de valor lo justificara, ¿no? Como pueden ver, para temas muy simples o muy sencillos, no se requeriría cumplir con toda esta formalidad mayor, recurrir a una autoridad judicial para efecto de solicitar la emisión de un nuevo título de valor, porque no se va a justificar en tiempo y dinero, ¿no? Y les había mencionado que incluso en este caso de extravío del título de valor que tiene por propósito que se emita un duplicado o que se pague, pero de manera ineficaz, el primer título de valor tiene sus vacíos, ¿no? Tiene sus vacíos legales. Eh, por ejemplo, el artículo 111 de la ley de títulos de valores un poco nos señala quién es la autoridad judicial competente, ¿no? Y señala el fedatario competente para conocer los casos previstos en los títulos anteriores de esta sección, se refiere pues a sustracción, deterioro, pérdida, es aquel del lugar del cumplimiento de la obligación. Ojo, habla de el fedatario competente. ¿Quién es el fedatario competente? Si uno ve en la primera disposición final de la ley de títulos de valores, que tiene un glosario de términos, fedatario se hace mención al notario, que en este caso no tiene competencia notarial para ver estos casos de ineficacia de título de valor, o al juez de paz, letrado, perdón, al juez de paz. Se menciona juez de paz, no menciona juez de paz letrado, no menciona juez civil,
o juez comercial, etcétera. Lo curioso de todo esto es que en teoría pudieran haber títulos valores, bueno, no solo en teoría, en la práctica, podrían haber títulos valores extraviados, por ejemplo, cuya cuantía es tan alta que los jueces de paz, letrados o no letrados, son abiertamente incompetentes por efecto de la cuantía. No tienen competencia por cuantía. Entonces, en el ejercicio profesional me han hecho diversos amigos, abogados, muchas consultas, o me han contado que cuando he presentado una demanda a un juez de paz, se declaró incompetente por la cuantía, señalando que no es competente y que debería en todo caso ser el superior jerárquico, que sería un juez especializado, un juez civil o comercial. Y cuando han presentado la demanda al juez civil o al juez comercial, también se declara incompetente, porque la ley de títulos de valores señala que el competente es el juez de paz. Y están precisamente en ese ida y venida, en donde tienen resoluciones judiciales, en donde los jueces se declaran incompetentes con la pérdida de tiempo, hasta demora, esclarecer el tema, formular apelaciones o establecer procedimientos de competencia para ver quién es el juez competente, ya que esto lo decida la Corte Superior, no la sala, etc. Entonces, el proceso se alarga innecesariamente, ¿no? Cuando las cuantías a veces no se llegan a justificar. Entonces, la ley de títulos de valores también tiene vacíos precisamente por tratar de haber sido muy particular en vez de establecer reglas muy generales para todos estos supuestos. Samuel, si hubiera alguna pregunta, por favor, me ayudas con eso.